¿Qué tal? Yo les voy a hablar sobre la sincronización del generador a una red. Los generadores síncronos trifásicos producen la mayor parte de energía eléctrica que se consume actualmente. Dado que todos los días se consume una enorme cantidad de energía, las redes eléctricas de corriente alterna cuentan en general con un gran número de generadores síncronos, funcionando todos con la misma frecuencia. Es muy raro tener solo un alternador de manera aislada, que alimente su propia carga. Es normal que los alternadores se sitúen en centrales eléctricas, al lado de donde se encuentra la fuente de energía primaria, con el objetivo de aumentar el rendimiento y fiabilidad del sistema. Las diferentes centrales están conectadas entre sí en paralelo, por medio de las líneas de transporte y distribución. La red así constituida representa un generador gigantesco, en el que prácticamente la tensión y la frecuencia se mantienen constantes. En terminología eléctrica, se dice que se dispone de una red de potencia infinita, tensión y frecuencia constante, a la cual se conectan los diferentes generadores en el sistema. Las conexiones en paralelo de un alternador a la red implican una serie de operaciones complejas que constituyen la llamada sincronización de la máquina, que es lo que tratará esta práctica. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver un ejemplo de lo que estábamos platicando. Son 4 motores síncronos o alternadores, los cuales están conectados en paralelo a una barra de potencia infinita, donde podemos poner que una sea de una central hidroeléctrica, otra nuclear, otra eléctrica y un auxiliar, que es donde tengamos 2 alternadores. Podemos ver que tiene una toma donde pasa por un transformador y ya se convierte en uso doméstico, donde no nos vamos a quedar cortos de potencia ya que tenemos varios generadores conectados a la vez. Antes de colocar un generador para que suministre energía a la red existe, siempre es vital revisar estos 4 requisitos que tiene que cumplir. El primero, la frecuencia de voltaje producida por el generador síncrono debe ser igual a la frecuencia de la red eléctrica. Si el sistema de una frecuencia de 60 Hz, el generador tiene que sincronizar a 60 Hz, no más ni menos. Esto tiene que ser del mismo valor, de lo contrario tendremos aceleración y deceleración en el motor, afectando el par de la máquina. Luego, como segundo punto, tenemos la amplitud de los voltajes producidos por el generador, tiene que ser igual a aquella de los voltajes de la red eléctrica. El voltaje eficaz que tiene que ser el mismo en el sistema como el que se ajusta al generador, ya que pueden suceder dos casos. Si el voltaje del generador es mayor al sistema, existe que tendremos demasiada potencia reactiva del generador en el sistema. Y del lado contrario, si el voltaje del generador es menor que el sistema, este absorberá la potencia reactiva de la red. Luego tenemos como punto número 3, la secuencia de fases de los voltajes producidos por el generador debe ser la misma que aquella de la red eléctrica. En el sistema tenemos que tomar en cuenta, ya que una secuencia de fases deben estar identificadas. En dado contrario, se utilizará un equipo especial para identificarlas y así poder colarse en un sistema de una secuencia, ya sea ABC o BAC. Esto lo define la red y lo tenemos que ajustar en nuestro generador. Como último punto, los voltajes producidos por el generador tienen que estar en fase con los voltajes de la red eléctrica. El ángulo entre los voltajes no debe existir ninguna diferencia, ambos deben tener el mismo ángulo de 0 grados. Esto lo podemos monitorizar a través de un osciloscopio. Al cumplir estos 4 requisitos, se verá a continuación el procedimiento para una correcta sincronización. Solo antes de recordar, nunca debemos conectar un generador síncrono a una red eléctrica antes de verificar el sincronismo. Si se conecta un generador que no está sincronizado con dicha red, se provocarían daños muy serios en el generador a causa del gran par que resulta aplicado a su eje y las enormes corrientes que circulan en los arrollamientos. Existen varios métodos para poder realizar esto, pero en este caso utilizaremos
el método entre las lámparas de sincronización. Se puede utilizar un conjunto de 3 lámparas de sincronización para verificar las condiciones de la coincidencia en paralelo o la sincronización de la máquina con otra máquina. A continuación se muestra el método de la lámpara oscura junto a un multímetro utilizado para la sincronización. Este método se utiliza para máquinas de baja potencia. Y aquí podemos ver que esta sería la barra de potencia infinita, y aquí tenemos nuestro generador, y conectadas en serie en el sistema tenemos estas 3 lámparas, y ese sería el interruptor para conectarlo al sistema. Este no es el diagrama que vamos a utilizar, la práctica nos muestra otro, pero es una referencia del método, de la explicación del método que estamos dando. La corriente de campo de la máquina entrante se ajusta de tal manera que sea igual a la tensión del bus. El parpadeo de las 3 lámparas se produce a una velocidad que es igual a la diferencia de las frecuencias de la máquina entrante y el bus. Todas las lámparas se encenderán y apagarán al mismo tiempo, si las fases están correctamente conectadas. Si esta condición no se cumple, entonces la secuencia de fases no está conectada correctamente. Así que para conectar la máquina en la secuencia de fase correcta se deben intercambiar 2 de las líneas de la máquina entrante. La frecuencia de la máquina entrante se ajusta hasta que la lámpara parpadee a baja velocidad. La tasa de parpadeo debe ser inferior a un periodo de oscuridad por un segundo. Lo veremos más adelante en la práctica cuando las lámparas tengan una tenuidad casi nula. Después de ajustar finalmente el voltaje de entrada, el interruptor de sincronización se cierra en medio de su periodo de oscuridad. Aquí les voy a presentar un par de ventajas y desventajas de utilizar este método. Una de las ventajas es que es un método barato y la secuencia de fases correcta se determina fácilmente. Bueno, ahora va con las desventajas. La lámpara se oscurece aproximadamente a la mitad de su voltaje nominal, por lo tanto es posible que el interruptor de sincronización pueda estar apagado incluso cuando hay una diferencia de fase entre la máquina. Otra es que el filamento de la lámpara podría quemarse y no podemos ver una medición correcta. El parpadeo de las máquinas no indican que la lámpara tiene la frecuencia más alta. No lo sabremos. Les voy a hablar también sobre un equipo que vamos a utilizar, el cual no lo menciona la práctica, pero ya que el simulador de laboratorio lo posee, lo vamos a utilizar en este caso, ya que es de gran ayuda para entender un poco mejor el funcionamiento de este momento. Dice, el sincronoscopio en la práctica en los grandes alternadores se ha sustituido. Aquí me equivoqué. Les voy a hablar sobre el sincronoscopio. Este es un equipo que no va incluido en parte de la práctica, pero ya que el simulador de laboratorio lo posee, lo vamos a utilizar, ya que nos ayudará bastante a la hora de realizarla y para poder comprender a lo mejor lo que estamos realizando. Pero ya, por ejemplo, en la vida real, en la práctica, en los grandes alternadores, se ha sustituido un sincronoscopio de lámparas por otro de aguja, cuyo principio de funcionamiento es el motor de inducción, con un devanado monofásico en el extractor y un devanado bifásico en el rotor. La posición de la aguja se muestra en el ángulo de desfase entre las tensiones del generador y la red. Es esta aguja que estoy señalando con mi puntero. Cuando las frecuencias son iguales a la aguja se para, y cuando las frecuencias difieren de la aguja gira en uno u otro sentido, dependiendo que si el generador va más deprisa o más despacio de la red. La velocidad de la aguja está relacionada directamente con las diferentes velocidades, que en este caso serían las frecuencias. Y como último punto voy a hablar un poco sobre la potencia. El generador no entrega potencia activa ni reactiva a la red. En este caso podemos decir que el generador está flotando sobre la red. Este es un concepto que tenemos que tener claros, ya que la práctica nos lo pide. No obstante, ajustando el par aplicado al eje del generador se puede cambiar la cantidad de potencia activa que se intercambia entre el generador y la red.
Incrementando el par, aumenta la potencia activa que se entrega a dicha red, y a la inversa, disminuyendo el par, decrece la cantidad de potencia activa que se suministra a la red. Incluso si se llevara a cero, el par aplicado en el eje del generador, esta podría recibir potencia activa de la red y funcionar como un motor síncrono. Al igual que en los motores síncronos trifásicos, la cantidad de potencia reactiva que se intercambia entre el generador síncrono y la red eléctrica se puede variar ajustando la corriente de campo. Por lo general, esta se ajusta para que no haya intercambio de potencia reactiva entre el generador y la red, es decir, para que el factor de potencia del generador sea unitario. Esto se hace que las corrientes de línea resulten muy pequeñas y permitan reducir al mínimo tamaño los conductores que se interconectan entre el generador con la red eléctrica. Dicho esto, pasaremos al procedimiento. Ya con un poco de teoría, procederemos al procedimiento de la práctica 6.4, sincronización del generador, en el simulador LabVolt que proporciona el curso. Bueno, empezaremos con la práctica. Les daré un pequeño resumen del proceso que haremos a continuación. En la primera parte montaremos el equipo en el puesto de trabajo, como lo muestra la figura 6.11, que les presentaré más adelante, y realizaremos los ajustes apropiados en el motor de impulsión o el dinamómetro, que así se llama el módulo donde encontraremos el dinamómetro. En la segunda parte sincronizaremos el generador síncrono trifásico con la red eléctrica trifásica y luego lo conectaremos a dicha red. En la tercera parte de este ejercicio variaremos el par aplicado al eje del generador y la corriente de campo para observar el efecto de funcionamiento de la potencia en el generador síncrono. Empezaremos con el paso 1, que en el puesto de trabajo vamos a instalar una fuente de alimentación, el motor de impulsión, un dinamómetro, el motor alternador síncrono, el módulo de sincronización y la interfaz de adquisición de datos. Del lado izquierdo tendremos todos los módulos que necesitaremos. Estos rectángulos son nuestra área de trabajo donde colocaremos los módulos. Yo, para más facilidad, utilizo un comando que es Ctrl+F y me permite buscar los módulos más fácil. Empezaremos con la fuente y aquí la encontramos. Hay algo que no explica mucho el manual y es con la colocación de fuentes. En este caso yo utilizaré 3 fuentes. Ahorita les explicaré el funcionamiento de cada una. La primera fuente en la esquina superior izquierda, con ella controlaremos el voltaje del dinamómetro. Con la fuente que está debajo de ella simulará la red eléctrica, y la fuente en la esquina inferior derecha controlaremos la corriente o el voltaje mejor dicho, del motor síncrono. También en el motor síncrono ajustaremos la corriente de campo. Ya teniendo las 3 fuentes, conectaremos con el motor de impulsión. Luego el motor síncrono, alternador síncrono, el módulo de sincronización, y la adquisición de datos. En este caso utilizaré la 9063, ya que también utilizaremos otra herramienta que expliqué en la teoría que se llama encicloscopio, y necesitaremos utilizar estos 2 terminales que la 9062 no contiene, que sería el E4, pero en la práctica solo nos va a pedir el E1 y el E2, el E3 y el E4 lo tenemos libre y va a ser para el equipo que instalaremos más adelante.
Ya teniendo el equipo, ajustaré la pantalla y utilizaremos ya sea el osciloscopio, los aparatos de medición y el sincronoscopio. Ajustaré la pantalla y procederé a ajustar los aparatos de medición. Estoy ajustando la pantalla. Ahora ajustaré los aparatos de medición con el equipo que utilizaré, que vendría siendo, bueno, aquí tenemos 18 medidores, de los cuales yo utilizaré los 18 y los acomodaré a mi gusto. Estos tres los dejaré como están. El M4 lo cambiaré por una potencia, la potencia de 1. El medidor I5 lo mediré por la potencia de 2. El M7, M8 y M9 quedarán igual. El M10 lo cambiaré por la suma de la potencia de 1. Y el M11 lo cambiaré por la potencia de 2. La sumatoria de la potencia de 2. En el M16 tendré la potencia, pero en este caso sería la sumatoria de la potencia 1 más la potencia 2. Y en el M17 tendremos la potencia también de la potencia 1 más la potencia 2. Ahorita haremos un cambio que les explicaré. Encenderemos todos los equipos. Entonces el M18 lo cambiaré por la frecuencia, que nos dará 4. Y el M13 lo cambiaré por la frecuencia, que nos marcará el medidor E3. El medidor M14 lo cambiaré por la tensión 4, que la quitamos de aquí arriba, pero es para mayor facilidad en el material. Y el M15 por la corriente I3. Y ahora tendríamos 2 veces, pero no afecta. Aquí tendré la potencia activa y aquí tendré la potencia reactiva. Se cambia haciéndole clic aquí donde está la P. Ya tenemos potencia reactiva en ambos. Este será la sumatoria de potencia activa y este será la sumatoria de la potencia reactiva. Y listo, ya tenemos ajustados nuestros medidores como lo creamos conveniente. Luego ya pasaremos al área de trabajo. El color de los conductores yo lo cambio a mi gusto. En este caso utilizo un código de color que es 8FE09, que es un verde. Me gusta a mí, pero pueden utilizar cualquier otro color. Le dan clic y aquí se ajusta, ya sea aquí o moviendo el mouse. Pero yo seguiré con el que estaba usando. Entonces ya tenemos este paso listo. El manual nos indica que en la fuente de alimentación debemos asegurar que el detector principal esté en la posición apagado y que la perilla de control de voltaje se encuentre girada completamente hacia la izquierda. Asegurarnos que también la fuente de alimentación está conectada a una fuente trifásica. Este último punto nos menciona por si vamos a hacer la práctica en físico, pero en este caso no es necesario revisar que esté conectado a una fuente trifásica. Como podemos ver,
Nuestra primera fuente está completamente a la izquierda y apagada. Igual nuestra segunda fuente y nuestra tercera fuente. Ya tenemos el paso 2 listo. Luego nos menciona el paso 3, asegurarnos que el cable del puerto USB de la computadora esté conectado al módulo DAI, que sería este módulo, pero como repito, este paso es solo si lo hacemos presencial. El paso 4 es iniciar el aparato de medición, lo cual ya lo empezamos. Tenemos listo el sincronoscopio, el osciloscopio y los aparatos de medición. El osciloscopio lo ajustaré para que muestre E3 y E4. Más adelante explicaré por qué estoy ajustando eso. Digamos el paso 5, que nos pide conectar la figura 611 y nos dan por indicación del piso. En el motor de grado síncrono, la posición debe estar en I, que es cerrado, y la perilla de excitación debe estar en la posición en medio. Listo, esto yo lo modifiqué. Luego, en el módulo de sincronización, tiene que estar abierto el circuito o en la posición O del interruptor. También lo tenemos listo. Algo que no nos menciona es colocarle una correa al dinamómetro del motor de sincronización, con lo cual lo hacemos haciéndole clic derecho sobre el vidrio y bajamos el panel, y clic derecho sobre el otro vidrio y bajamos el panel. Con clic derecho, clic izquierdo, dejamos presionado sobre el eje y vemos que nos sale la correa y la soltamos cuando llega al otro extremo. Volvemos a subir los paneles y listo. Luego, estas conexiones yo las intenté hacerlas, que sería la conexión de la salida del par, va el número 7 de la entrada analógica, y la salida de velocidad va a la entrada número 8, que es la velocidad analógica. Alimenté la parte de medición del motor de impulsión y la adquisición de datos. Esto lo hacemos en cualquiera de las fuentes. Tenemos una fuente de baja potencia de 24 voltios, corriente directa y 3 amperios. Ya teniendo todo esto listo, empezaré a hacer la conexión. Si antes de decirles que vamos a trabajar en orden, entonces empezaré con la conexión del motor de impulsión, que es una conexión directa a una fuente variable. En este caso sería el número 1 con el número 7, el número 2 con el número N. Ya tenemos lista esa parte. Luego nos pide conectar la bobina del excitador del motor alternador. En este caso, pues nos pide hay dos métodos, uno con una fuente variable y una fuente fija. Con la fuente variable podemos modificar el voltaje y llegamos al nominal que requiere la máquina, y con la fija debemos de modificar la corriente de campo a través de la perilla de excitatriz. En este caso utilizaremos este método ya que el manual nos lo pide así, porque más adelante en los pasos debemos de comprobar qué sucede con la corriente de campo. Entonces lo conectaremos a una fuente fija, que serían los conectores 8 y el N de la fuente de alimentación que tenemos en la esquina inferior derecha. Si antes de decir que tiene que pasar del positivo, tiene que ir al medidor de corriente número 3. En el amperímetro 3 vemos que tenemos dos columnas. Una es para bajo amperaje y la otra es para alto amperaje. En este caso los motores no tienen mayor a 4 amperios, que es el máximo que soportan, entonces estamos bien si lo conectamos en esta forma. El común lo conectamos al número 7 del motor y ya solo nos queda conectar el negativo con el número 8. Y listo, ya tenemos esta parte también.
Luego nos pide realizar una estrella en los diagramados del estator. La cual ya tenemos lista. Luego nos pide en los diagramados del estator, vamos a trabajar en orden y trabajar como línea 1, línea 2, línea 3. Dice que el punto número 1 tiene que ir al positivo de la corriente I1 y al positivo de la corriente del voltaje E1. Hemos lista esta conexión y el común de la corriente I1 tiene que ir al número 1 del módulo de sincronización. Luego nos pasamos con el número 2. Dice que tiene que ir al común del medidor E2 y E1. Aquí realizaremos un punto. Tenemos el puente listo. Luego vamos a la línea número 3. Nos pide ir al positivo de E2 y al positivo de la corriente I2. Listo, realizamos el puente entre I2 y E2. Luego conectamos el común de la corriente I2 al número 3. Algo que se me olvidó hacer es que de los comunes de E2 e E1 se conecta al número 2 de módulo de sincronización. Ya tenemos listo esta parte. Luego nos vamos a la parte de la red, también en el mismo orden. En este caso utilizaremos una red de un voltaje fijo, que sería de 120 voltios, 208 voltios con amperios, que encontramos en la parte izquierda. En la parte derecha es una fuente variable trifásica. Entonces vamos al número 1, al número 4, un pequeño reloj, número 2 con el número 5, otro pequeño reloj, y el número 6 con el número 3. En este punto ya hemos acabado de hacer todas las conexiones, solo nos falta conectar el neutro al punto de conexión de la estrella. Y listo, tenemos la figura si eso se conecta sin ninguna modificación. Pero ahora procederemos a conectar el sincronoscopio, que es algo extra que yo estoy agregando para una mejor visualización de la práctica. Lo hacemos enseñando el sincronoscopio y vemos que abajo nos debe mostrar las conexiones. Mostramos las conexiones, nos sale un diagrama y vemos que dice el punto A y B van conectados al medidor de 3, el medidor CD van conectados al medidor de 4. Esto significa que el medidor AB viene del motor y el CD es la medición del voltaje de la red. Procederemos a conectar. Para mí en este caso, el medidor A es la línea 1, el medidor B la línea 2 del generador. Entonces A, pero haré un pequeño cambio en el color para tener una mejor visualización de este cambio que no está en la figura. Listo. Tenemos conectado nuestra primera parte del sincronoscopio. La segunda parte es el medidor de 4 y con el mismo orden. El positivo va a la línea 1 y el común va a la línea número 2. Listo. Este es el pequeño cambio que no habíamos visto antes. Teniendo esto listo, nos vamos al paso número 6 y nos pide ajustar el motor de impulsión de la siguiente modo. En el modo tiene que estar seleccionado el modo de motor de impulsión, no dinamómetro, y en el visualizador tiene que estar seleccionado la velocidad. También ya lo tenemos listo. Bueno, continuaremos con el paso número 7. En el motor alternador síncrono debemos intercambiar dos conexiones, la 1 y la 2, las cuales
Anteriormente había cambiado algunos problemas con la función, pero nosotros lo hemos realizado. También se había practicado sobre que el motor de impulsión tiene que girar a una velocidad nominal. Esto lo calculamos con una ecuación de 60 por 60 dividido 2, que 60 es un factor común de la ecuación, el otro 60 es de la frecuencia, dividido 2 es el número de pares de polos. Entonces, si utilizamos la calculadora, 60 por 60 dividido 2 son 1800 revoluciones a las que tenemos de guía para que nos dé una frecuencia de 60 Hz. Procedemos a encender todas las fuentes de alimentación. Podemos activar la regeneración continua y empezamos a regular. Un tip es agrandar un poco el radio de la perilla, no hacerlo cerca del perímetro, sino hacerlo un poquito más lejos para tener una mejor precisión. Damos cuenta, vamos llegando y vamos teniendo voltajes y vamos viendo las frecuencias. En este punto vamos a llegar a las 1800 revoluciones. Agrandamos un poco más el radio y veamos. Regresamos un poco hasta tener a 1800 revoluciones. Listo. Luego vemos aquí la gráfica del osciloscopio que no está bien la escala, entonces la vamos a agrandar un poquito más, así 1000 voltios por división. En el canal de este del osciloscopio tampoco lo pide la práctica, pero nos va a visualizar un poco mejor lo que estamos realizando. Listo, quitamos esto y lo que nos pide la práctica en el punto número 8 dice que ajustemos la perilla de excitación para que el voltaje de la salida de la línea EO del generador síncrono indicada por el de 1 sea igual al valor nominal. Esto vendría siendo lo que estamos viendo en el osciloscopio, algo que no pudiéramos ver, bueno, podemos ver solo con los errores de medición. Vemos que E4 tiene 216 voltios, mientras que E3 tiene 202. Estos valores deben ser idénticos, algo que tampoco indica el manual, ya que el manual solo viendo E1 y E2 son 2 voltios de diferencia. También podemos empezar con el sincronoscopio y podemos ver que tiene un desfase de 90 grados, no tiene su ángulo de fase 0, de lo que acabamos buscando. Y vemos lo que nos interesa ahorita en este momento es la diferencia de tensión, que tenemos 14 voltios de diferencia. Esto lo vamos a ajustar con la perilla de excitación. Vemos que si la hacemos hacia la izquierda aumenta y si la hacemos hacia la derecha disminuye. Lo que queremos que esa diferencia sea aproximadamente 0. Vamos haciendo los ajustes y ahí. Listo, tenemos 2 voltios de diferencia que van cambiando y vemos que va el sincronoscopio está girando en despacio, está demasiado despacio, pero eso lo veremos más adelante. Minimizamos, vemos la diferencia de voltajes, en el osciloscopio lo podemos ver mejor.
cómo va cambiando. Esto tiene que ver con el ciclo. Cuando va cambiando el reloj, se va moviendo la onda del medidor E4, que vendría siendo la red. Lo minimizaremos por un momento y nos pide que observemos las lámparas del módulo de sincronización. Si nos damos cuenta, vemos que la secuencia no concuerda, ya que todas las lámparas deben encender de la misma manera, y en un momento está una encendida, otra tiene mayor intensidad, otra está apagada y no concuerda la secuencia. El punto número 9 nos pide que apaguemos la fuente de alimentación sin modificar la pérdida de voltaje y que intercambiemos nuevamente la posición número 1 y la número 2 del motor alternador síncrono. Apagaremos todas nuestras fuentes y haremos este pequeño cambio. Como todo está apagado, tomaré la libertad de cambiar aquí mientras hago el cambio. Listo. El paso número 10 nos pide encender la fuente y observar el módulo de sincronización. Encendemos todas las fuentes. Y vemos que la secuencia es igual. Algo interesante es ver el sincronoscopio y ver que conforme él está ahorita entre un ángulo entre 70 y 80, la intensidad es una intensidad regular, pero si llega al ángulo de 180 va a tener la mayor intensidad. Esto se debe a que tenemos una diferencia de voltajes, los cuales se deberían de anular y anulan la corriente, y es lo que tendríamos que estar buscando, que estas lámparas estén apagadas. Lo logramos llegando esta aguja al grados número 0, y lo veremos más adelante. En el paso número 11 nos pide que ajustemos la pérdida del control de voltaje para que la luminosidad de las lámparas del modo de iluminación cambie lentamente, y en el instante que estén completamente apagadas, indiquemos si está sincronizado o no el generador. Perfecto. Teniendo el sincronoscopio, que es la herramienta que nos va a ayudar, ya que no la mencionamos, modificamos el control del motor de impulsión. Damos un clic, agrandamos el radio, vemos que está demasiado rápido, ya que tiene mayor velocidad y tenemos una mayor frecuencia. Vamos disminuyendo hasta regresar al punto donde estábamos. Ahorita nos pasamos y ahora está demasiado despacio. Podemos crear un punto de equilibrio y que son en los 1800 revoluciones por minuto. Listo. Bueno, ahora aumento el ángulo. Esto es algo que tiene que ser muy preciso. Les volvemos a ajustar la pérdida. Vemos que el ángulo disminuye y volvemos a aumentar. Listo.
de 2800 vemos que está completamente apagada. Eso significa que está sincronizado el generador con la red. El ángulo es demasiado bajo. Y ahora nos piden en el paso número 12 que en el modo de sincronización coloquemos el interruptor en la posición 1 en el instante que estén completamente apagadas, de manera que el generador síncrono quede conectado a la red trifásica. En aparatos de emisión observaremos la potencia activa indicada en el medidor y nos pide si la potencia activa intercambiada entre el generador síncrono y la red es una cantidad importante. Entonces ya están completamente apagadas, es un pequeño el ángulo, lo sincronizamos y vemos que queda completamente sincronizado. Ahora vemos el osciloscopio y vemos que ya no hay variación, ya está completamente sincronizado. Y vamos a aparatos de medición. Y también vemos que nos pide la potencia. La suma de las dos potencias es de 43 watts. Es un valor, una cantidad un poquito importante. Si existe una potencia, como podemos ver, el medidor E1 tiene una potencia de 27 watts, el medidor E2 tiene una potencia de 15 watts, las cuales son negativas y se suman a teniendo un valor de menos 43.60 aproximadamente. Vamos a la segunda parte del ejercicio, el paso número 13. Dice que en la aplicación aparato de medición aseguremos de que tengamos activa la corrección del par y que lleguemos a un valor de menos 1 newton sobre metro. Mientras realizamos lo anterior, observemos qué sucede con la potencia activa y la velocidad que aparece en los medidores. En este caso, estos medidores no están trabajando, entonces nos guiaremos en el display que tiene. Lo cambiamos a selección de par y vemos que tiene menos 0.22 newton sobre metro. Con un pequeño ajuste llegamos al menos 1. Vamos con una pequeña variación de control de voltaje. Logramos llegar al menos 1. ¿Qué sucedió con la potencia? Vemos que ya tenemos una potencia positiva. Esto indica que el generador está entregando potencia activa a la red. Ya tenemos 107 watts, antes teníamos menos 46 watts, ya está entregando potencia activa. En el display valoramos la velocidad y la velocidad no cambió. Tenemos la misma velocidad, 1800 revoluciones. Otro punto importante es la frecuencia. Tenemos la misma frecuencia. Esto se cumple ya que la frecuencia de la red impone una fuerza sobre el motor y ya se quedan sincronizadas las dos frecuencias y por eso tenemos la misma velocidad. El punto número 14 dice que en la fuente de alimentación giremos lentamente la perilla del control de voltaje para que la potencia activa indicada por el medidor disminuya hasta aproximadamente 0. Mientras que realizamos esto, tenemos que observar el par y veremos si el generador está flotando sobre la red y veremos de dónde proviene la potencia para vencer la fricción. Ok, entonces ahora volvemos a conectar aquí y ajustamos la potencia para que sea aproximadamente 0 según los medidores. Tiene que ser una pequeña variación como anteriormente hicimos y nos pasamos, agrandamos el radio y disminuimos hasta aproximadamente 0. Lo más cercano a 0 son 2 watts. Bueno, aquí está. 1 watt tenemos de potencia. ¿Qué sucedió con el par? Disminuyó de menos 1 a menos 0.46 y aquí ya el motor de síncrono está flotando. ¿Y por qué sigue el movimiento? Para vencer la potencia, vencer la fricción, se debe a que el motor está trabajando como un motor y no como un generador.
y la red le está proporcionando el voltaje para vencer la fricción. Luego tenemos el punto número 15. En la fuente de alimentación gire lentamente la perilla de control de voltaje completamente hacia la izquierda. Mientras realizamos lo anterior, observamos qué sucede con la potencia activa, el par y su velocidad. Esto es muy fácil. Completamente hacia la izquierda lo repite. Ahorita lo y como lo muestra la teoría, si antes de hacer esto, lo que muestra la teoría indiqué anteriormente, si es positivo el valor de la potencia, el generador está entregando potencia. Si es negativo, el generador está absorbiendo potencia. Entonces vamos a girar hacia la izquierda y vemos que el generador está absorbiendo potencia. ¿Qué sucede con el torque? No tenemos torque. Seguimos viendo que está sincronizado. Igual en el osciloscopio tenemos la misma frecuencia, tenemos una frecuencia de tensión cero. Con la velocidad, pues tenemos la misma velocidad, pero el generador está absorbiendo potencia. Eso es lo que sucede cuando modificamos el voltaje del motor de impulsión. Tenemos el punto 16 que nos dice: en la fuente de alimentación gire la perilla de control hasta que el indicador del par esté en menos 1 newton de nuevo. Aproximadamente 1 newton. Bueno, se lo escucha un poquito. Ahí está, aproximadamente 1 newton. Entonces dice que está entregando potencia activa, lo cual también es correcto, y nos pide que giremos lentamente la perilla de excitación hasta la posición máxima. Para incrementar la corriente de campo, mientras realizamos lo anterior, observamos la potencia activa y la potencia reactiva, el par de la entrada, su velocidad. Entonces, deteniendo esto, modificamos la corriente de excitación del campo. Vemos que si la ponemos hacia el máximo, tenemos más potencia reactiva, mientras que antes teníamos potencia reactiva negativa, era muy poca, ahora tenemos más, aumentó. Y vemos que en los medidores E1 tenemos 42 bar positivos, mientras que en el medidor de potencia 2 tenemos 20 bar negativos, y esta es una suma de 22 bar positivos. Nos pregunta si el generador está suministrando potencia reactiva a la red, y sí, efectivamente está suministrando potencia reactiva. Luego nos pide que veamos la potencia. Vemos que la potencia no cambió y modificamos la perilla de nuevo. La potencia activa no cambia, la que varía es la potencia reactiva. Lo dejaremos en la posición máxima y veremos el punto 17, donde nos pide que la excitatriz hasta la posición mínima para disminuir la corriente de campo, y observemos qué sucede con los aparatos de medición. Pues todos los aparatos tienen el mismo voltaje, las mismas frecuencias. Nos vamos a ver el par, seguimos en menos 1, tenemos la velocidad, seguimos en 400 y disminuimos y vemos que la máquina está absorbiendo potencia reactiva en vez de estar entregando. En ninguno de los dos casos debería suceder eso. Debemos de buscar una posición donde la potencia reactiva debe ser casi cero. Luego nos pide: ¿es posible ajustar la corriente de campo para que el factor de potencia del generador síncrono resulte igual a la unidad? Efectivamente, sí se puede, y buscaremos ese punto.
del que lo buscamos. Vamos aumentando la corriente y ya vamos aumentando la corriente, vamos disminuyendo la potencia reactiva que estamos absorbiendo. En este punto ya estamos casi llegar a un factor unitario. Nos pasamos, revisamos un poquito y ya. Es casi cero la potencia reactiva que tenemos. Sí se puede. Como último paso nos pide apagar la fuente de alimentación y girar las pedidas. Apagamos todas las fuentes de alimentación. Y giramos completamente la perilla hacia la izquierda. Bueno, como podemos apreciar, en esta práctica sincronizamos un generador a la red y vemos el efecto que tuvo el par que produce con respecto a la potencia. Y gracias por su atención. Esto ha sido todo en el video.